una vez más, un privilegio enorme poderme dirigir a ustedes en este tiempo en el cual estudiaremos la bendita y eterna palabra del Señor. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de encuentro con la palabra de Dios, la palabra que nos trae bendiciones abundantes. Hoy estudiaremos guerras de exterminio. Es un tema bastante polémico, si se quiere llamar así, a veces difícil de asimilar, pero Dios, hermanos, que es un Dios sabio, en el cual no hay injusticia ni malas intenciones, entonces Dios determinó que cuando Israel llegara a poseer la tierra, que las naciones que allí habitaban fueran eliminadas. Entonces, de eso vamos a considerar en esta oportunidad y yo quiero invitarles a que en primer término veamos Deuteronomio capítulo 7, los primeros versículos. Dice, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra de la que vas a tomar posesión y haya desalojado delante de ti a muchas naciones, es decir, a los hititas, jerjeseos, amorreos, cananeos, fereceos, Givitas y Jebuseos, que son 7 naciones más numerosas y más poderosas que tú, y el Señor tu Dios te haya entregado y las hayas derrotado, deberás destruirlas totalmente. No harás con ellas ninguna alianza, ni les tendrás misericordia. Tampoco deberás emparentar con ellas, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás a sus hijas para tus hijos, porque harán que tus hijos dejen de seguirme para seguir y servir a dioses ajenos. Entonces el furor del Señor se encenderá sobre ustedes y los destruirá en un instante. Bien, este es un mandato para hacer esas guerras, mandato para aniquilación total, ¿verdad? Para tener un poco de contexto, debemos preguntarnos, ¿dónde ha pasado Israel los últimos 40 años? Pues los ha pasado divagando en el desierto. ¿Y por qué ha pasado esto? Porque Dios los castigó por su incredulidad, y Dios determina que los mayores de 20 años deben morir en ese desierto y que solamente Josué y Caleb, que están en esa categoría etaria, solo ellos van a entrar a la tierra prometida. De ahí los menores de 20 años, pues, con los cuales Dios cumplirá sus planes. Y por eso se escribe Deuteronomio, para darle la ley a una nueva generación. Así que ellos han estado en el desierto por juicio de Dios. ¿Dónde ha pasado los últimos 400 años Israel? Los pasó cautivo en Egipto, ¿verdad? En una durísima servidumbre. ¿Y por qué? Porque bueno, usted conoce la historia, descendieron a Egipto en el tiempo de José, pero también hay una palabra de parte de Dios y yo quiero que usted vea Génesis, y me ayuda por favor, Génesis capítulo 15. Vamos a leer el versículo 15 y 16 del capítulo 15. Este capítulo 15 es maravilloso, es la ratificación del pacto de Dios con Abraham. Versículo 15, y tú te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Y después de 4 generaciones volverán acá, porque hasta ahora no ha llegado todavía a su colmo la iniquidad de los amorreos. Bien, hermanos, hay una medida de pecado que Dios tolera y que en algún momento, digamos así, hay una gota que rebalsa el vaso y Dios dice hasta aquí. Entonces, en el caso de los amorreos, dice, bueno, se van a ir todo este tiempo ustedes a Egipto, y después de 4 generaciones, entonces será el tiempo en el cual los amorreos han hecho cosas extremadamente difíciles, terribles, en extremo
pecaminosas, ¿verdad? Abominación a Jehová. Y yo quiero pedirles que también vean su Biblia en Números capítulo 18. Perdón, Levítico capítulo número 18. Vamos a ver Levítico capítulo 18. ¿Qué es lo que nos dice este texto? En mi Biblia, el título que tiene este texto es Actos Prohibidos. El Señor habló con Moisés y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles: yo soy el Señor tu Dios. No hagan ustedes lo que hacen los egipcios en cuyo país vivieron. Tampoco hagan lo que hacen los cananeos a cuyo país yo los conduzco. No sigan sus estatutos. Le invito a leer el texto, ¿verdad? De todas las relaciones que ahí están prohibidas. Y básicamente, hermano, es relaciones sexuales entre parientes, o sea, relaciones incestuosas están prohibidas. Pero en el versículo 24, siempre del capítulo 18, dice: no se contaminen con nada de esto. Las naciones que yo estoy expulsando de la presencia de ustedes se han corrompido cometiendo todas estas cosas. Y con ello la tierra se contaminó, pero yo castigué su maldad y la tierra expulsó a sus habitantes. Ustedes cumplan con mis estatutos y mis ordenanzas y no cometan, ni ustedes ni los extranjeros que habitan entre ustedes, ninguno de estos actos aberrantes. Hermanos, la situación era tan oscura para este pueblo, que había corrupción moral, corrupción espiritual, había sodomía, había bestialidad, había también ofrecimiento en sacrificio de a los hijos los ofrecían en sacrificio en actos idólatras. Por ejemplo, vea, le voy a leer esto para que tenga usted una idea. Versículo 20. No tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu prójimo para no deshonrarte con ella. Versículo 21. No ofrezcas ningún hijo tuyo a Moloc para que sea quemado. No deshonres así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Versículo 22. No te acostarás con un hombre como si te acostaras con una mujer. Eso es un acto aberrante. Versículo 23. No te allegarás a ningún animal para deshonrarte con él. Ninguna mujer se pondrá delante de ningún animal para ayuntarse con él. Ese es un acto perverso. Bueno, el hecho entonces es que estas naciones habían llegado a tal grado de depravación que Dios determina expulsarlas. De hecho, dice que la tierra la han contaminado y la tierra los expulsó. Entonces vemos aquí, hermanos y amigos, que no es un acto arbitrario de parte del Señor al ordenar esas guerras y en esas condiciones. No es un acto, digamos, de parte de Dios que no tenga en cuenta el hecho de que la tierra está contaminada y que su pueblo, que viene de juicios, que viene de la esclavitud, de divagar en el desierto, corre el peligro, corre el riesgo de, si no elimina, si no extermina a las naciones que están delante de ellos, si deja algún rastro, algún resabio de estas naciones, entonces lo van a llevar a Israel por caminos equivocados y el juicio vendrá otra vez. Entonces Dios advirtió a Israel acerca de asociarse, ¿verdad?, con estas naciones, y él no tendría nada, pero absolutamente nada que ver con ellos. Luego en Deuteronomio capítulo 25, ayúdeme con su Biblia, por favor. Deuteronomio capítulo 25 y versículos 17 al 19. Dice: acuérdate de lo que te hizo Amalec en el camino cuando saliste de Egipto, y de cómo cuando tú estabas cansado y agobiado te salió al encuentro en el camino y sin ningún temor de Dios te atacó por la retaguardia e hirió a todos los que débiles venían a la saga. Por lo tanto,
cuando ya estés en la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión, y el Señor tu Dios te haga descansar de todos los enemigos que te rodean, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek. No lo olvides. Ahora, tampoco, hermanos, este es un acto, digamos así, inmisericordia o antojadizo de Dios, en absoluto. Aquí lo que se aplica es lo que se llama justicia retributiva. ¿Verdad? Estos pueblos desafiaron a Dios. Estos pueblos actuaron sin misericordia con su pueblo y se aprovecharon, digamos, de que Israel en el peregrinaje iba cansado y debilitado y los atacaron por la retaguardia, es lo que el texto dice. Entonces, ya más adelante en la historia, cuando Dios llama a Saúl y lo unge Samuel, Saúl tiene un mandato especial y dice el capítulo número 15 del primer libro de Samuel, dice: tiempo después Samuel le dijo a Saúl: el Señor me ha enviado a ungirte como rey de Israel su pueblo, por lo tanto debes prestar atención a lo que el Señor te ordena. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: voy a castigar a Amalek por el mal que les hizo a los israelitas cuando los atacó al salir de Egipto y les impidió que siguieran su camino. Sería muy interesante que usted vaya al contexto, cómo está narrado en estos libros, ¿verdad? Especialmente en Números, en Éxodo y Números, qué fue lo que pasó. ¿Por qué Amalek hizo eso y qué fue lo que le produjo, ¿verdad? ¿Qué daño le produjo a Israel? Ahora, el asunto aquí, hermanos, es que Saúl, ¿verdad? No obedeció completamente ese mandato y no destruyó a Amalek completamente, sino que dejó allí, por ejemplo, le perdonó la vida a Agag. Agag era el rey. Y vea cómo muchos años más tarde, no sé cuántos exactamente, no he hecho yo la cuenta, pero en el tiempo de Esther aparece un agageo. Un agageo, o sea, descendiente de Agag, llamado Amán, que es una amenaza para destruir al pueblo de Israel. Si Saúl hubiera cumplido con exterminar a Amalek, los judíos no habrían estado en ese grave peligro en el tiempo de Esther. Entonces, Israel no cumplió inmediatamente con ese mandato y bueno, las guerras pues pasaron mucho tiempo. Pero la orden inicial de exterminar fue de alguna manera mitigada, o sea, hubo limitaciones y hubo excepciones que conocemos, ¿verdad? Según el texto bíblico se dio órdenes más adelante. Fíjese que a Moisés se le ordenó ejecutar venganza total sobre los madianitas. Es que los madianitas, en Números capítulo 25, ¿verdad? Cuando los israelitas estaban acampando en Cades Barnea y usando a Balaam, ¿te recuerda? Usando a Balaam, que Balaam le dio un consejo a los madianitas porque no podía maldecir a Israel como era el trato que tenía con Balac. Entonces Balaam le dijo a los madianitas que hicieran una fiesta y que invitaran a los israelitas a la fiesta, y que ahí en esas fiestas, que eran fiestas idolátricas, había toda clase de sacrificios y ofrendas, y dentro de las ofrendas estaba la prostitución sagrada. Así que hicieron fracasar a Israel allí en ese lugar, en Baal Peor. Y Balaam era precisamente el ideólogo de esto, ¿verdad? Fue usado por Satanás. Entonces, eso a Dios no se le olvidó, y entonces Dios le dice a Moisés:
cobra venganza, ejecuta venganza de los madianitas. Luego hay otro pasaje allí que es interesante porque un israelita llamado Zimri trajo descaradamente a una mujer madianita al campamento para fines inmorales a la vista de todos. Y en un gran desafío a los líderes judíos, a la autoridad de ellos. Entonces, cuando Fines, que era nieto de Aarón, fue testigo de esta atrocidad, tomó una lanza y los mató a los dos de un solo golpe, a Zimri y a la madianita. Aparentemente Dios ya había comenzado a enviar juicio por la idolatría con una plaga que cobró 24,000 vidas, o sea, mató a 24,000. Pero el celo de Fines por el Señor y su deseo de proteger a Israel de la destrucción detuvieron la plaga y obtuvo el elogio de Dios. De hecho, a partir de ese acto, el sacerdocio sería por descendencia, ¿verdad? Los descendientes de Abraham. Entonces, pero en esa venganza que Dios le dice a Moisés, que primeramente era destrucción total, luego le dice, no maten a los niños, no maten a las mujeres que no se han contaminado, que no se han pervertido, a las mujeres vírgenes, no las maten ni a los niños, ni tampoco el ganado. Hay una excepción, ¿verdad? Entonces, como hacía mención hace un momento, ¿verdad? Dios cobra, hermano. A Dios no se le olvidó ni Amalek, ni los madianitas, ni ningún otro desafío. Por más que no veamos nosotros inmediatamente la ejecución del juicio de parte del Señor, sin duda Dios ha actuado, actúa y actuará, va a defender su honor, porque Dios es así, Dios es un Dios justo. Entonces, algunas personas fueron seleccionadas para el juicio, en el caso de los madianitas, como por ejemplo los reyes. Se mencionan 5 por nombre, ¿verdad? Y también todo varón de edad militar, también Balaam cayó allí muerto. Pero como les decía, las mujeres, los niños y los animales, no. De la misma manera, cuando Jericó cae, la orden para Josué es destruye todo. No tomen absolutamente nada de lo que ahí hay, con excepción de Rahab y su familia. ¿Y por qué Rahab y su familia? Pues usted conoce el texto bíblico que dice que ella recibió a los espías, creyó la palabra que los espías le dicen, los escondió, los libró del rey de Jericó y les pidió que cuando el juicio se ejecutara, que ella y su familia fueran librados, y así pasó. En Jueces, hermanos, en la historia bíblica, ¿verdad? Después de Josué, en Jueces capítulo número 1 y versículo número 28, vamos a nosotros a leer que de la manera siguiente: cuando los israelitas se hicieron fuertes, lograron imponerles tributos, pero no los expulsaron. Este fue un problema, hermano. Fue un problema serio, ¿verdad? Porque Israel no obedeció totalmente, fue una obediencia parcial. Y en Jueces, capítulo 2 también, versículos 1 al 5, dice que el ángel del Señor en Boquim, el ángel del Señor fue de Gilgal a Boquim y les dijo a los israelitas: yo los liberé de Egipto y los llevé a la tierra que prometí dar a sus antepasados cuando les dije: nunca anularé mi pacto con ustedes. Mientras no hagan pacto con los que habitan en esta tierra, gente que tiene altares que ustedes deben destruir, pero ustedes no me hicieron caso porque no lo han hecho. Por tanto, escúchenme bien, no voy a expulsar de esta tierra a sus habitantes, sino que ellos serán para ustedes como azotes en los costados y sus dioses los confundirán, etcétera. Puede leer hasta el versículo 5. Entonces, la obediencia parcial realmente es desobediencia, hermano.
y nos trae peligros reales en nuestra vida espiritual. Saúl quiso justificar su desobediencia, primeramente negándolo y luego echándole la culpa a los demás. Esto nos suena a nosotros pero muy familiar. La obediencia parcial es desobediencia. En el caso específico, ¿verdad?, de las excepciones, como por ejemplo las mujeres de Madián, los niños y los animales, y Rahab y su familia, fue Dios quien hizo las excepciones. No nos compete a nosotros. No tenemos autoridad nosotros para hacer las excepciones. Solo Dios puede hacerlo. Y si Dios lo dice, está bien. Pero si Dios nos ha dado una orden, ni siquiera nosotros podemos negociar con Él, sino que tendríamos nosotros que obedecer prontamente, porque esa es la voluntad del Señor. A veces, como Saúl, tratamos de justificar nuestras desobediencias, tratamos de negarlo en primera instancia y luego también echándole la culpa a los demás, pero aunque nos suene familiar, recuerde que eso no es lo que Dios quiere, y la obediencia parcial realmente es desobediencia. Ahora, en el Nuevo Testamento vamos a tener una perspectiva cristiana de las guerras. La palabra del Señor, especialmente en la profecía, Jesús nos anunció de guerras y de rumores de guerras y de problemas políticos, económicos y de todo tipo, y que esto se iba a incrementar especialmente cuando nos acercáramos al fin de los tiempos, a la manifestación gloriosa del Hijo de Dios. Las guerras en el Antiguo Testamento tenían relación con la promesa de Dios de la posesión de la tierra prometida, de la tierra que fluye leche y miel. Las guerras del día de hoy, de la misma manera, hermanos, tienen que ver con los planes de Dios, ¿verdad? Jesús predijo esto, hermanos, ya en los textos que ya les mencioné. Entonces, guerras, desastres naturales, inestabilidad política y social. Esto es cumplimiento, hermano, de que el Señor pronto viene, ¿verdad? Esa promesa de volver al Señor a la tierra a atraer a los que le esperan y a instaurar su gobierno y a juzgar a todos aquellos que de una o de otra manera le han desafiado, le han rechazado. La respuesta a estos acontecimientos puede ser de dos maneras: permanecer fieles al Señor en medio de situaciones complicadas o abandonar la fe, pero lo que es cierto que cualquier decisión que tomemos determinará nuestro destino. Entonces Jesús preparó a los discípulos para vivir y ministrar en un mundo caído y les anunció y les dijo que no debían temer. El temor a menudo se disipa cuando sabemos lo que viene. Y les dice que cuando escuchen de todas esas cosas, ¿verdad?, en lugar de afligirse, deben entender que Dios está sobre todo y que realmente es principio de dolores. La tribulación que se avecina, hermanos, no hay que ser trágicos ciertamente, ni ave de mal agüero. Pero nosotros que conocemos la palabra y que creemos la palabra, sabemos que las cosas irán de mal en peor y que la tan anhelada paz entre los seres humanos y entre los pueblos, eso no se va a lograr. No se va a lograr en primera instancia, porque solamente Cristo, que es el príncipe de paz, establecerá su reino, un reino de paz, de prosperidad, de justicia. Entonces, se avecina tribulación, sin duda, y costará muchas vidas. Y algunos quizá tendremos que dar nuestra vida como mártires, morir como mártires, es muy probable. Pero nosotros no tenemos que estar
con temor en absoluto, porque sabemos por la palabra lo que va a ocurrir. Entonces, en medio de las pruebas y de las tribulaciones, los creyentes tenemos instrucción sobre cómo debemos comportarnos, hermano. Cómo debemos vivir de tal manera que Dios sea honrado y que seamos testimonio vivo de que somos el pueblo del Señor. Se nos manda, según Pablo en Romanos, a no pagar a nadie mal por mal, sino confiar en que Dios será el vengador. Reconocer que las pruebas que enfrentamos y enfrentaremos no son de origen terrenal, sino que son de origen diabólico, que tenemos lucha contra las fuerzas de las tinieblas, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, o sea, contra seres humanos, sino detrás de la hostilidad, detrás del odio que se manifiesta en los corazones de los que no conocen al Señor, realmente está Satanás. Nosotros tenemos que, necesitamos, más que necesitamos resistir las pruebas, porque esto pasará, ¿verdad? No es para siempre, es al final ya, es el último tiempo, y por un poco de tiempo nada más, vamos quizá a sufrir, si Dios, si está en su voluntad, de manera particular o personal, usted sufrirá, si Dios pues lo permite, insisto en esto, pero será pasajero, ¿verdad? Y las cosas del tiempo presente no son comparables con las cosas que en nosotros han de manifestarse. Entonces, esa es la esperanza de nosotros los creyentes. Estamos involucrados en ese tipo de guerra, ¿verdad? Nosotros somos pacificadores realmente, hermano. No podemos nosotros ni desear ni involucrarnos en guerras, por ejemplo, en guerras políticas, pero estamos en guerra porque la guerra que libramos es una guerra espiritual, pero somos más que vencedores porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así que adelante en Cristo Jesús, ¿verdad? Si usted ya tiene esta fe en el Señor, pues fortalezcas en Él, ¿verdad? No pierda el objetivo, y si usted todavía está pensando si el evangelio es bueno, es el camino, con toda propiedad, sin ningún fanatismo, con toda certeza y con todo el corazón, yo le digo en esta hora, Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Dios bendiga sus vidas, les dé conforme al deseo de su corazón, guarde sus vidas, sus familias, y que la paz del Señor reine en este mundo y en sus corazones.